Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que podamos estar aquí en los negocios de nuestro Padre un día más. Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti y pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, para que podamos compartir el deseo que hay en tu corazón. Amén. Señor Jesús, queridos hermanos, en este tiempo atrás he estado compartiendo un poco en cuanto al deseo que había en el corazón de Dios, ese deseo que era la iglesia, su cuerpo, que dice que estaba escondido en él desde los siglos. Oh, queridos hermanos, ese deseo, esa intención que Dios tenía en su corazón, estaba, dice, escondido desde los tiempos pasados, pero que hoy se le ha dado a conocer este misterio a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Y hoy nosotros podemos ver este deseo, esta intención que Dios quiere que nosotros podamos ver. Y para que nosotros podamos ver, ya el apóstol Pablo estuvimos compartiendo la semana pasada la oración, dos de las oraciones más grandes que hizo el apóstol Pablo. Una vimos la semana pasada en cuanto el que él oraba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que nos diese espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él, para que nuestros ojos pudieran ser alumbrados y podamos ver cuál era la gloria de su herencia en cada uno de los santos, en nosotros. Es maravilloso que necesitamos ver esto para poder entender realmente el deseo del Señor y podamos vivir como hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos la vida y la naturaleza de Dios. Y es como el apóstol Pablo comienza diciendo en el capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 1, dice: por esta causa, yo Pablo, por esta causa. Queridos hermanos y hermanas, había una causa, y esa causa era que nosotros pudiésemos ver el deseo de Dios para poder vivir y expresar realmente a este Cristo maravilloso que mora en nosotros. El Señor Jesús, Él también habló de esta causa, porque dice en el Evangelio de Juan 6:57, dice: como me envió el Padre viviente. El Padre viviente envió al Hijo, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa. Y yo vivo por causa, digamos, Él vivía por el Padre, dice: por esta causa, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Qué maravilloso de que hay una causa. Y el apóstol Pablo, él dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él era una persona que estaba preso. Él no tenía su propia libertad. Él no vivía de cualquier manera. Él realmente vivía dentro de esa atmósfera divina, de ese ambiente divino donde estaba Cristo mismo. Él era un prisionero. Y él, por eso, en esta oración que hay en el capítulo 3 también, en el versículo 14, podemos ver de que dice el apóstol Pablo: por esta causa. Oh, queridos hermanos, esta causa que ahí en el versículo 4 también de este mismo capítulo, el apóstol Pablo, él dice, leyendo lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Digamos, él decía leyendo, lo cual podía entender, porque él ya anteriormente había escrito aquí en Efesios en cuanto a la realidad del cuerpo, y que esto era un misterio, pero un misterio que a Dios le ha placido revelarnos, como dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya hemos visto muchas veces este versículo maravilloso. Y aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: por esta causa,
para que realmente podáis ver, podáis experimentar, podáis sentir, podáis disfrutar esta realidad del cuerpo de Cristo, vivir siendo miembro de su cuerpo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Él doblaba las rodillas, él se arrodillaba orando, clamando para que los efesios y hoy nosotros podamos ver. Dice, ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y por qué él doblaba la rodilla? ¿Por qué él oraba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia? Y dice el 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, para que os dé. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos orar también. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación. Y danos, Señor, el ser fortalecido, como dice aquí el apóstol Pablo, dice la riqueza de su gloria, el que podamos ser fortalecidos, escucha, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que él pueda hacer realmente su hogar en nuestros corazones. Él doblaba las rodillas, él clamaba al Padre, Señor, oh Padre, doblo mi rodilla para que toda familia en los cielos y en la tierra, y oro para que cada uno de tus hijos pueda ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Maravilloso. Y también podemos ver en este mismo libro, en el capítulo 4 de Efesios, también comienza ahí en ese capítulo diciendo Pablo que él estaba prisionero. Queridos hermanos, necesitamos ser prisioneros. Oh, por eso también en Romanos, en el capítulo 12, dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados para poder estar en la presencia del Señor, para poder estar realmente, como dice el apóstol Pablo, para que podáis estar bien fortalecidos con poder. Y aquí en el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 4, dice el apóstol Pablo, yo pues prisionero, dice del Señor. Otra vez que dice prisionero, pero en esta manera, otra vez rogando, dice, yo pues prisionero, dice, os ruego que andéis como es digno. Él realmente estaba muy cargado para que nuestro andar fuese un andar digno, en fidelidad delante del Señor, mirando sus cosas, estando involucrado en las cosas del Señor, que andéis como es digno, dice, en la vocación con que fuisteis llamados. Qué maravilloso de que hoy nosotros supuestamente debemos tener una vocación, y esa vocación realmente es que nosotros fuimos llamados para que realmente pudiésemos compartir, impartir la riqueza de Cristo que el Señor ha puesto en nosotros. Y todo esto lo dice el apóstol Pablo en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién puede ser humildad? ¿Quién puede ser mansedumbre? ¿Quién puede tener la longanimidad? ¿Y quién, como dice aquí, soportándoos los unos a los otros? Es estando preso en el Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer. Oh Señor, y orad, Señor, hazme preso de ti. Por eso también, 2 de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo realmente dice, porque el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Supuestamente hemos muerto en el bautismo para vivir una vida nueva. Dice, para que ya no vivamos conforme a nuestro deseo, sino vivamos conforme a aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y dice aquí, soportándoos los unos a los otros en amor,
Cuando nosotros vivimos en esta atmósfera divina, realmente y permanecemos presos en el Señor Jesucristo, amándonos, soportándonos con paciencia los unos a los otros, este es el vivir del cuerpo. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 3 del 4, dice, diligente. ¿Diligente en qué? Dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos realmente esa paz, vivir en el vínculo de la paz. Este es el único que lo puede hacer, el Señor. Por eso dice, guardando con diligencia. Oh, con diligencia, Señor Jesús, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y de la manera que nosotros podemos vivir en el cuerpo, de la manera que nosotros podemos sobrellevarnos los unos a los otros, es guardando esta unidad. Y hay 7 puntos aquí, ya en otro tiempo creo que también lo he compartido, en el cual nosotros debemos movernos, porque realmente nosotros necesitamos ser general en algunos puntos, pero hay unos puntos en cual nosotros necesitamos realmente vivir y disfrutar en esta realidad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4, te menciona aquí 7 puntos muy importantes. Dice, un cuerpo y un espíritu. No hay varios cuerpos, hay un cuerpo y hay un espíritu. Y ese espíritu hoy está dentro de nosotros y nosotros hemos sido introducidos en este cuerpo. Así que qué maravilloso vivir, disfrutar con esta visión, viendo que hay un cuerpo y hay un espíritu, como dice también el versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 12, cuando nos dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso nosotros podemos ser uno, podemos ver el cuerpo, porque Él realmente pudo decir ahí el apóstol Pablo que se nos dio a beber de un mismo espíritu, siendo judío o griego o libre, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto me anima y me alienta de que Dios puede realmente lograr a que nosotros podamos ver y vivir esta realidad. Entonces hemos visto que hay un cuerpo y un espíritu, dice, como fuisteis también llamados, dice, a una misma esperanza. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. ¿Quién es la esperanza? Aún la esperanza es Cristo mismo en nosotros. Pablo dice en Colosenses, Cristo en vosotros como la esperanza de gloria. Oh, qué maravilloso. Por eso pudimos leer en el capítulo 1 de Efesios, versículo 2, que el deseo de Dios, sobre todo, es que dice que Él quiere reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, que es Cristo. Esto es maravilloso, de que hoy la iglesia, el cuerpo, tiene una cabeza, y esa cabeza realmente es Cristo. Entonces, un cuerpo, un espíritu y una esperanza de vuestra vocación, dice. Y el 5 te enumera aquí otros 3 puntos que dice, un Señor, una fe y un bautismo. Qué maravilloso de que no solamente tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, sino que también tenemos un Señor. Qué Señor más maravilloso en nosotros. Un Señor, una fe y un bautismo. Esa fe que aún lo que creemos es Cristo. Como dice la palabra, que la fe vino a nosotros por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Es este Señor. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Señor es nuestra fe. Y un Señor, una fe y un bautismo. Y todos nosotros dice que fuimos bautizados en Cristo, sumergidos en esta persona maravillosa. Cuando nosotros nos bautizamos, enterramos nuestro viejo hombre ahí debajo del agua y resucitamos como una persona siendo uno con Cristo.
Esto es maravilloso. Entonces tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y tenemos también un bautismo. Y el 6 ya es lo máximo, maravilloso. Dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y en todo. Oh Señor Jesús, es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oh Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, posiblemente la semana que viene podamos cambiar un poco de tema y podamos introducirnos en otro, porque la palabra es tan rica, es tan disfrutable que en cualquier punto que te metas realmente podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo y la Iglesia. Es el tema principal de toda la Biblia. Como vemos aún desde Génesis, Adán y Eva tipificando realmente a Cristo y la Iglesia. Y en Efesios podemos ver también a Cristo y la Iglesia. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por este tiempo. Y José, gloria al Señor. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén.